En el Vaticano, a puerta cerrada, un cardenal golpea la mesa y casi grita. Si seguimos con estas políticas climáticas, la economía se va a frenar y los pobres serán los primeros en sufrir. Un silencio tenso llena la sala. Los ojos van y vienen entre las paredes blancas, los trajes oscuros, el rostro serio del Papa Francisco y una mujer de saco sencillo, cabello recogido, con una carpeta llena de gráficos frente a ella. Claudia Sheinbaum. El cardenal termina su alegato con un gesto de triunfo, como si ya hubiera ganado la discusión. Y entonces, delante de todos, el Papa se inclina hacia adelante, mira la pantalla con los gráficos de Claudia y dice despacio: Lo que ha mostrado la doctora Sheinbaum es la prueba, con datos, de lo que escribimos en la encíclica. Esto no es ideología, esto es realidad. Y es un deber moral. La cara del cardenal se tensa. Claudia baja apenas la mirada. Y en ese mismo segundo entiende que algo histórico está pasando. Lo que estás a punto de escuchar es la historia completa de cómo una científica mexicana terminó poniendo números a las palabras del Papa y enfrentándose, sin gritar, a uno de los cardenales más poderosos de la Iglesia. Pero para llegar a ese momento exacto, tenemos que retroceder unas horas. Porque antes de ser elogiada públicamente por el Papa, Claudia estuvo a un paso de ser callada en esa misma sala. La mañana había empezado fría en Roma. En el patio interior del Vaticano, una pequeña comitiva de líderes latinoamericanos avanzaba entre columnas antiguas. Algunos eran presidentes, otros ministros, otros asesores. Entre ellos, casi pasando desapercibida, caminaba Claudia, con su mochila al hombro y una carpeta marcada con letras claras: datos, pobreza y clima. Los guardias suizos los guiaban en silencio. Nada de cámaras, nada de prensa. Aquella reunión no era un show, era un experimento. El Papa Francisco quería una conversación honesta sobre una pregunta incómoda. ¿La lucha contra el cambio climático está ayudando a los pobres o los está dejando aún más atrás? Mientras subían por un corredor estrecho, uno de los asesores susurró a Claudia: Aquí muchos piensan que hablar de clima es un lujo de países ricos. Claudia solo respondió con una media sonrisa. Por dentro, sin embargo, repasaba cada gráfica. Lluvias extremas, sequías, deslizamientos de tierra y, sobre todo, una constante. Las primeras víctimas, una y otra vez, eran siempre los mismos, los que menos tenían. Lo que ella todavía no sabía era que minutos después, un cardenal haría de esa idea, los pobres primero, su arma para atacar la agenda climática, y que toda la sala se giraría hacia ella cuando terminara de hablar. La sala de reuniones era más pequeña de lo que muchos imaginaban. No era la gran basílica, no eran los balcones llenos de turistas. Era una habitación sobria, una mesa ovalada de madera, una pantalla al fondo y un crucifijo discreto en la pared. El Papa Francisco entró sin demasiada formalidad, saludando uno por uno, con una mezcla de cansancio y calidez en el rostro. Gracias por venir, dijo. No estamos aquí para discursos, estamos aquí para escuchar la verdad, aunque duela. Los asistentes tomaron asiento. A la derecha del Papa, un cardenal de cabello blanco y mirada dura, conocido por su lenguaje directo e influencia interna. A la izquierda, varios asesores. Un poco más allá, Claudia, ajustando discretamente el cable de su computadora a la pantalla. El moderador comenzó: Santo Padre, como acordamos, empezaremos con una exposición general sobre el impacto económico de la transición ecológica. El cardenal levantó la mano. Con permiso, Santo Padre, interrumpió. Antes de los números, yo quiero recordar algo más básico. Y sin esperar respuesta, empezó su intervención. Su voz llenó la sala, firme, segura, acostumbrada a los púlpitos. Nos han vendido la idea de que las políticas climáticas son un acto de justicia. Pero, ¿justicia para quién? Cuando sube el precio de la energía, no son los ricos los que apagan la luz. Cuando se cierran fábricas por el clima, no son los empresarios los que pierden su trabajo. Son los pobres. Los pobres de América Latina, de África, de los barrios periféricos del mundo. Algunos asistentes asintieron en silencio. La argumentación sonaba conocida, cómoda, casi lógica. Hablan de reducir emisiones, siguió el cardenal. Pero no hablan de las familias que no pueden pagar el gas. Nos piden sacrificios, pero ¿quién define quién se sacrifica?
Si seguimos así, Santo Padre, las políticas climáticas harán que los pobres sean aún más pobres. Terminó apoyando las manos sobre la mesa como si hubiera puesto el punto final a un sermón. Fue entonces, y aquí empieza el primer gran choque, cuando el moderador miró a Claudia. Doctora Sheinbaum, creo que este es el momento adecuado para que usted intervenga. Todos los ojos se giraron hacia ella. Claudia respiró hondo. No temía sotana ni anillo, pero tenía algo que en esa sala no estaban acostumbrados a enfrentar en ese contexto. Datos. Se levantó despacio, encendió la pantalla y lo primero que proyectó no fue un gráfico, sino una fotografía. Una señora de pie frente a lo que solía ser su casa, ahora convertida en escombros, rodeada de agua sucia. Un niño descalzo a su lado. Un cielo gris que parecía aplastar la escena. Ella se llama María. Empezó Claudia con voz tranquila, sin teatralidad. Vende comida en la calle. O vendía. Su casa se inundó después de la tercera lluvia atípica en menos de 2 años. Algunos fruncieron el ceño. El cardenal cruzó los brazos impaciente. Esta foto no viene de un país rico, continuó Claudia. No es Europa, no es Estados Unidos, es América Latina. Y no es un caso aislado. Es la nueva normalidad de millones de personas. Hizo clic. Ahora sí, apareció el primer gráfico. Barras ascendentes, líneas rojas, porcentajes. Permítanme responder con respeto a la preocupación de su eminencia, dijo mirando un segundo al cardenal. Se ha dicho que las políticas climáticas pueden empobrecer a los pobres. Pero con todo respeto, hay algo más grave. Lo que está matando a los pobres es la crisis climática misma. La frase cayó como un peso en la mesa. Lo que está matando a los pobres es la crisis climática misma. Y lo que Claudia mostró después hizo que el ambiente cambiara de temperatura. En la pantalla aparecieron mapas de inundaciones, olas de calor, zonas de sequía. Estas manchas rojas, explicó, son regiones donde las lluvias extremas han aumentado significativamente en los últimos años. Estas otras, en marrón, son áreas donde la sequía se ha intensificado. ¿Quién vive aquí? No son los dueños de los bancos. Son campesinos, vendedores ambulantes, trabajadores informales que no tienen seguro, ni ahorros, ni un plan B. Clic. Nuevas barras. Ahora, una comparación de pérdidas económicas entre grandes empresas aseguradas y pequeños agricultores sin protección. Cuando un país rico sufre una tormenta, pierde dinero, sí, siguió Claudia. Pero en demasiados países pobres, cuando llega una tormenta, la gente pierde la casa, el trabajo y muchas veces la vida. Y si hablamos de economía, les mostraré algo más. Clic. Ingresos promedio antes y después de eventos climáticos extremos en barrios populares. Los ingresos de los más pobres caen de manera brutal después de cada desastre. Tardan años en recuperarse, si es que lo logran. Ese es el costo económico que casi nunca se menciona. No el precio de una nueva tecnología, sino el precio de perderlo todo, repetidamente. Había empezado la reunión con un monólogo del cardenal. Ahora, todos miraban a la pantalla, pero lo más impactante aún no había aparecido, porque lo que Claudia estaba a punto de proyectar iba a tocar un nervio muy profundo en el propio Vaticano. Su santidad, dijo ella entonces, dirigiéndose directamente al Papa. Usted escribió en su encíclica que la Tierra, nuestra casa común, clama por el daño que le provocamos. Yo vengo a mostrarle esas heridas con números. Clic. En la pantalla apareció una gráfica sencilla. 2 líneas. Una línea representaba la subida de la temperatura global. La otra, la frecuencia de eventos extremos que desplazaban comunidades pobres. Aquí está el punto clave, explicó. Cada pequeño aumento de temperatura está relacionado con un aumento desproporcionado de desastres que golpean a los más vulnerables. No es una teoría, es un patrón real. Mientras hablaba, algunos de los asistentes, acostumbrados a escuchar discursos vagos, empezaron a tomar notas. No era la típica charla política. Era una clase incómoda de física, economía y ética mezcladas. El cardenal intervino, cortante. Doctora, nadie niega los problemas ambientales. Pero usted sabe que las transiciones energéticas cuestan dinero. Cuando usted cierra una refinería o limita ciertos combustibles, hay trabajadores que se quedan sin empleo.
¿Dónde están sus gráficos sobre ellos? Y ahí, justo ahí, empezó el segundo gran choque. Claudia no levantó la voz. Tiene toda la razón en plantear eso, Eminencia, respondió. Pero la pregunta no es si la transición cuesta. La pregunta es, ¿cuál es el costo de no hacerla? Y sobre todo, ¿quién paga cada uno de esos costos? Clic. En la pantalla apareció una tabla comparando inversiones en adaptación climática con pérdidas económicas por desastres. Aquí, señaló, vemos cuánto se perdió en cierto país después de una serie de inundaciones. Aquí, cuánto habría costado fortalecer drenajes, reordenar asentamientos informales, mejorar sistemas de alerta. ¿Caro? Sí, pero muchísimo más barato que reconstruir enteras comunidades una y otra vez. El Papa Francisco se inclinó hacia la pantalla, atento. Claudia siguió. Cuando decimos proteger el clima, a veces suena abstracto, pero en realidad hablamos de proteger el techo de esta señora. Volvió a proyectar la foto de María, el pequeño puesto de comida de este señor, el futuro de estos niños que ahora caminan en el agua con infecciones en los pies. Hizo una pausa. Si seguimos quemando el planeta, los pobres no solo serán más pobres, serán desplazados, enfermos, condenados a empezar de cero cada 2 o 3 años. Eso no es desarrollo, eso es crueldad con otro nombre. Hubo un silencio incómodo. El cardenal miró sus notas como buscando un contraataque. Lo que nadie en esa sala sabía era que en los minutos siguientes, el propio Papa iba a intervenir de una manera que cambiaría el tono completo de la reunión. Pero antes de llegar a ese momento, déjame invitarte a algo. Si te importa que estas historias se conozcan, apoya este tipo de contenido. Suscríbete al canal ahora mismo, activa las notificaciones y deja tu comentario sobre si crees que la crisis climática es, de verdad, una crisis de pobreza. Hazlo ahora, mientras la idea está fresca en tu cabeza. Porque lo que viene a continuación es, quizá, la parte más inesperada de esta reunión. El Papa Francisco, que hasta ese momento había escuchado casi sin hablar, pidió la palabra. Quisiera entender algo, dijo mirando a Claudia. En muchos países, cuando hablamos de ecología integral, nos dicen que es una agenda contra el desarrollo. ¿Qué le respondería usted a un presidente que le dice: si aplico estas políticas, pierdo empleos y pierdo votos? La pregunta era directa, no era teórica. Venía de alguien que conocía la política por dentro. Claudia tomó aire. Le diría lo que le digo a cualquier líder, contestó. Que el verdadero desarrollo no puede basarse en destruir la casa de los pobres. Y que los empleos pueden transformarse, pero las vidas perdidas no se recuperan. Cuando una niña muere por una ola de calor en un barrio sin árboles, no hay crecimiento económico que la traiga de vuelta. Un murmullo cruzó la sala. No era una frase suave, pero tampoco era un eslogan. Era una declaración cruda. Luego añadió: le diría también que la transición no puede hacerse contra los trabajadores, sino con ellos. Que la justicia climática incluye reconversión laboral, apoyo a los sectores afectados, inversión pública inteligente. Pero que seguir como estamos es, en realidad, la opción más cara y la más inmoral. El Papa asintió lentamente. El cardenal no estaba convencido. Todo eso suena muy bien, replicó, pero requiere recursos. ¿Quién paga la factura? Porque muchas veces son los mismos países pobres los que tienen que endeudarse para cumplir con promesas verdes que vienen del norte. Claudia lo miró con serenidad. Tiene razón de nuevo, Eminencia. Por eso, cuando hablamos de justicia climática, hablamos también de responsabilidad histórica. Los países que más contaminaron tienen más obligaciones. Pero aunque eso no se cumpla al 100%, nosotros no podemos usarlo como excusa para seguir construyendo ciudades vulnerables y sistemas frágiles. Sería condenar a nuestra gente 2 veces, primero por la crisis y luego por nuestra inacción. Lo que Claudia dijo a continuación fue el auténtico giro de la conversación. Permítanme decirlo con otras palabras. Prosiguió avanzando un paso. Si yo fuera una líder que se dice del lado de los pobres, pero ignoro cómo la crisis climática los destruye primero, estaría mintiendo. No se puede ser defensora de los pobres y mirar hacia otro lado cuando se inundan, se secan sus tierras o se recalientan sus barrios. La frase quedó flotando. Uno de los asesores, al fondo, pensó en voz baja.
Esta no es una conversación cómoda, pero es imposible no escucharla. El Papa Francisco la observaba en silencio, con esa mezcla de interés y discernimiento que muchos le reconocen. Finalmente, habló en la encíclica. Comentó: dijimos que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Lo que usted ha traído hoy son las cifras de esa frase. Volteó suavemente hacia el cardenal. Y si los datos nos muestran que los más pobres sufren primero y más, entonces negarse a actuar no es prudencia económica, es indiferencia moral. El cardenal apretó los labios. La discusión ya no era solo técnica, era ética. Y sin embargo, lo más tenso estaba por venir. Porque después de la sesión general, Claudia sería invitada a una conversación más íntima con el Papa, y allí se plantearía un dilema que no tenía gráficos. La reunión formal terminó con un acuerdo genérico: seguir estudiando el tema, crear un pequeño grupo de trabajo, analizar posibles recomendaciones. Lo esperado. Pero al salir, un asistente se acercó a Claudia. Doctora Sheinbaum, Le susurró: el Santo Padre quisiera hablar con usted unos minutos más, en privado. la llevaron por un pasillo estrecho, luego otro, Hasta una pequeña biblioteca con ventanas que dejaban entrar una luz suave. Estanterías, libros viejos, una mesa pequeña de madera. El Papa Francisco entró poco después sin acompañantes. Gracias por lo que presentó, dijo, casi como un vecino que agradece una conversación en la puerta de casa. No es común que alguien venga con tantos gráficos y tanta claridad. Claudia sonrió, algo nerviosa. Gracias a usted por escuchar, Santidad. Él fue directo al punto. Quiero preguntarle algo no como papa, sino como pastor que escucha a los pobres. ¿Qué teme más usted? ¿Que nos pasemos de radicales con las políticas climáticas o que nos quedemos cortos? Claudia no respondió de inmediato. Miró un momento por la ventana, como si buscara en la memoria todos los rostros que había visto en zonas inundadas, en colonias sin sombra, en comunidades secas. Lo que más temo, contestó al final, es que lleguemos tarde. Que por miedo a parecer radicales permitamos daños irreversibles. Que dentro de 20 años alguien mire atrás y diga, sabían lo que venía y no hicieron lo suficiente. El Papa asintió, pensativo. Eso mismo escucho en muchas comunidades, admitió. Gente sencilla que no usa la palabra clima, pero que sabe que las estaciones han cambiado. Que el río ya no es el mismo, que las lluvias vienen cuando no tocaban. Y siempre son los pobres quienes me lo cuentan. Se hizo un breve silencio, de esos que no incomodan, sino que permiten que las palabras calen. Entonces ocurrió algo inesperado. Quisiera pedirle algo, dijo el Papa. Cuando hablamos de estos temas, la gente siente que es cosa de científicos y políticos. Pero usted es las dos cosas. ¿Aceptaría ayudarnos a traducir estos datos en lenguaje que entiendan las parroquias, las comunidades, los barrios pobres? Claudia, sorprendida, tardó un segundo en reaccionar. Si eso puede servir para que más gente entienda que el clima no es un tema de moda, sino de sobrevivencia, claro que sí, respondió. Y si sirve para que más líderes vean que proteger la casa común es proteger a la gente, cuente conmigo. El Papa sonrió. Lo que usted ha traído hoy, dijo, no es solo política, es un acto de justicia. Y la justicia, cuando se encuentra con la fe, se vuelve todavía más poderosa. Mientras tanto, en otra sala, algunos asesores discutían cómo comunicar lo que había pasado en la reunión. Había quien proponía un comunicado suave, lleno de frases diplomáticas que no molestaran a nadie. Lo que ellos aún no sabían era que el Papa estaba a punto de romper ese guión con una sola frase, en el mensaje final que compartiría con los presentes. Y tú, antes de escuchar esa frase, haz algo más. Comparte este video con al menos una persona que creas que todavía piensa que la crisis climática es un problema abstracto. Hazlo ahora mismo. Copia el enlace, mándalo por WhatsApp o públicalo en tus redes. Ayuda a que esta historia viaje. Porque el desenlace de esta conversación en el Vaticano vale cada segundo de atención. Horas más tarde, de vuelta en la sala grande, los asistentes fueron convocados de nuevo para unas breves palabras finales del Papa. No había cámaras de televisión, pero sí algunas grabadoras discretas. Era de esas intervenciones que, sin ser públicas del todo,
terminan filtrándose en frases cortas que dan la vuelta al mundo. El Pope Francisco se colocó al centro de la sala y empezó con calma. Hoy hemos escuchado preocupaciones legítimas, dijo, sobre empleo, sobre economía, sobre pobreza. Y hemos escuchado también datos claros sobre cómo la crisis climática golpea, antes que a nadie, a los más vulnerables. Miró a su alrededor. Quiero agradecer especialmente a la doctora Claudia Sheinbaum por haber traído esos datos, no solo como científica, sino como alguien que ha gobernado y conoce la realidad de los barrios populares. El cardenal la miró de reojo. Algunos se movieron incómodos en su silla, otros asintieron. El Papa continuó. En nuestra encíclica dijimos que el clamor de la tierra y el clamor de los pobres es el mismo clamor. Hoy hemos visto números que lo confirman. No es una idea bonita, es una herida abierta. Y cuando un líder, una científica, une los datos con la experiencia de los pobres, no está haciendo ideología, está diciendo la verdad. Hubo un silencio pesado, y entonces dijo la frase que más tarde muchos repetirían. Por eso, cuando alguien se opone a las políticas que buscan cuidar la casa común, usando el nombre de los pobres, debemos preguntar, ¿habla realmente por ellos o habla por otros intereses? La sala se tensó. No era un ataque directo, pero todos entendieron el mensaje. El cardenal respiró hondo. Sabía que ese comentario lo atravesaba a él también. El Papa remató. La verdadera opción por los pobres hoy incluye la opción por el clima. No podemos separarlas más. Claudia sintió un nudo en la garganta. No porque el Papa dijera su nombre, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, veía alineados en una misma frase fe, ciencia y justicia social. Cuando la reunión terminó del todo, la gente empezó a salir en pequeños grupos. Un asesor se acercó a Claudia y le dijo en voz baja, no todos aquí están de acuerdo con usted, pero después de hoy, nadie puede decir que no sabía lo que está en juego. Otro, más escéptico, añadió, va a haber resistencia. Hay quienes piensan que hablar de clima es distraer de otros temas. Pero después de ver esos gráficos, será más difícil usar a los pobres como excusa para no hacer nada. Claudia guardó sus papeles, cerró su computadora y mientras caminaba por el patio hacia la salida, pensó en algo muy simple. Que ninguna de las personas que había visto inundadas, sedientas o sofocadas por el calor, sabía que su historia, sus datos, sus dolores, acababan de entrar a una sala del Vaticano. Y sin embargo, de alguna manera, estaban allí. Porque cada número, cada gráfica, era en realidad un nombre, un rostro, una vida. Aquí está la verdadera lección de liderazgo de esa historia. Claudia no llegó al Vaticano para ganar una batalla de egos con un cardenal. Llegó con la convicción de que defender el clima es defender a los pobres. Que los discursos sobre progreso quedan vacíos si ignoran las casas que se caen, los campos que se secan, los niños que no pueden dormir porque su cuarto es un horno. En vez de responder con ideología, respondió con evidencia. En vez de caer en eslóganes, usó gráficas. En vez de gritar, habló con calma, pero sin ceder en lo esencial. Eso es liderazgo en tiempos de crisis. Unir ciencia y compasión, datos y dignidad. Y tú decides ahora ¿qué haces con esta historia? No la dejes aquí. Termina este video tomando acción. Suscríbete al canal, deja tu opinión en los comentarios y comparte este contenido con alguien que todavía crea que el clima es un tema secundario. Haz que la conversación que empezó en una sala pequeña del Vaticano continúe en tu casa, en tu barrio, en tu país. Porque al final, la pregunta que se escuchó hoy allí es la misma que nos toca a todos. ¿De qué lado estás cuando la casa de los pobres se inunda, se quema o se seca? ¿Del lado de la excusa o del lado de quienes se atreven a decir, con datos y con coraje, que la crisis climática es, sobre todo, una crisis de justicia? Esa elección no se toma solo en el Vaticano. Se toma también aquí, ahora, contigo. Mientras este video llega a sus últimos segundos. Extended Thinking. ChatGPT can make mistakes. Check important info.